Lo que estamos viendo en el mercado, la pregunta es, ¿esto es una rotación? ¿Es una burbuja? ¿O es algo más? Siempre que hemos llegado a estos puntos de S&P 500 versus S&P 500 de misma ponderación, equal weight, ha habido o recesión, o burbuja, o recesión, o recesión, o ¿qué tenemos ahora? ¿Por qué hemos llegado a esos niveles? ¿Estamos en una recesión, en una burbuja o en otra cosa? Los ruidos que estamos teniendo a corto plazo y si tenemos algo más, ¿puede generar en realidad oportunidades de inversión? Ese es el planteamiento que se hace Allianz Global Investors en su último blog que tenemos aquí en pantalla y diciendo las grandes implicaciones que puede tener la inteligencia artificial pensando en el futuro. Es decir, que el ruido de corto plazo, el castañazo a futuro que pueda venir, puede sentar las bases de una oportunidad gigantesca pensando en el futuro. Lo que estamos viendo en el mercado, la pregunta es, ¿esto es una rotación? ¿Es una burbuja? ¿O es algo más? Esto es algo que se planteaba mi querido amigo JJ Montoya, que aprovecho para decir a todo el mundo que le siga en redes sociales, que no sé si está por aquí por el chat o si lo veis esto en diferido en YouTube, que aprovecho para deciros que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y que comentéis si os gusta todo lo que vamos analizando por aquí. Pero me parecía un gráfico muy interesante de Societe Generale sobre el contexto actual de mercado que estamos viviendo, sobre todo después de publicar los datos de empleo y que vengan los fantasmas de la desaceleración de la economía. ¿Y por qué todo esto? Lo que se plantea Societe Generale, mirad el gráfico, siempre que hemos llegado a estos puntos de S&P 500 versus S&P 500 de misma ponderación, equal weight, ha habido o recesión, o burbuja, o recesión, o recesión, o ¿qué tenemos ahora? ¿Por qué hemos llegado a esos niveles? ¿Estamos en una recesión, en una burbuja o en otra cosa? ¿O en otra cosa? ¿O puede esto llegar a un límite más alto? ¿Y las correcciones de la inteligencia artificial que estamos viendo son oportunidades pensando en el futuro o no son oportunidades pensando en el futuro? Son algunas cuestiones que tenemos que analizar y que vamos a ir disgregando a lo largo de este vídeo. Y en concreto, si nos vamos al contexto actual del mercado, lo que observamos es un S&P 500 que ha quebrado claramente, como vemos aquí en pantalla, la línea de tendencia de largo plazo. ¿Esto es catastrófico? De momento no podemos decir que esto sea catastrófico porque la tendencia estructural es alcista a largo plazo. Si hacemos un scroll hacia atrás, lo que observamos es una dinámica de máximos crecientes y mínimos decrecientes, pese a que ahora mismo esto se haya visto quebrado. Entonces hay que ver todavía más lecturas y hay que esperar y tener paciencia sobre lo que tenemos. Lo que es cierto es que ha aumentado la volatilidad, ha caído el volumen, ha aumentado el pánico y están empezando a ganar la partida los bajistas en el corto plazo. Esto es lo único cierto. El resto no es nada cierto y, bueno, pues lo que estamos viendo es que se está gestando algo que ya decíamos que era peligroso y que en el corto plazo puede seguir teniendo la baja y acercándose a la línea de tendencia, pero que ya veremos qué sucede con el largo plazo. Hay que seguir mirando el contexto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que con el gráfico que veíamos de Societe Generale, pues a lo mejor a esto le queda más tiempo o a lo mejor no, y que faltan más lecturas para sacar conclusiones claras. Lo que es claro es que esta anomalía tremenda que estamos viendo en los mercados siempre termina de la misma manera. ¿Y cuál es esa manera, Héctor? Te puedes preguntar. Pues esa manera es que si le queda más crecimiento, luego revertirá y caerá. Las subidas no son interminables, las situaciones no son para siempre y esto o bien tende por el camino de la caída o bien sube más, pero para ir a caer. ¿Qué nos va a diferenciar de todo esto? El timing, el tiempo. Y es más, y vamos a poner el punto positivo a todo esto, es que si se produce un ajuste y si hay una rotación de sectores y la gente sale despavorida de la tecnología y de la inteligencia artificial después de las grandes valoraciones que han tenido, la siguiente pregunta es, y que también se hace a Allianz Global, la siguiente pregunta es, y que también se hace Allianz Global Investors en un informe que tengo para vosotros en exclusiva, si las caídas, si la situación de la inteligencia artificial, pese a las valoraciones, son una gran oportunidad
de inversión pensando en el futuro. Vamos a ir primero con el corto plazo. ¿Qué está sucediendo y qué ocurre? ¿Qué sobrereacción tenemos en los mercados en estas últimas horas, en estos últimos días de verano, que están agitando bastante el árbol de la renta variable? Observad Intel. Las acciones de Intel llegaron a caer más de un 22,6% después de presentar resultados. Y Nvidia llegó a caer más de un 5%. Aquí tenemos un 4,4%, pero en realidad, si vemos el gráfico, como vemos aquí a continuación, ha llegado a caer más de un 5%. Es decir, y fijaos la dinámica descendente después de unas subidas tremendas que lleva Nvidia. Ojo, porque esto también pueden producirse rebotes importantes, incluso ver si puede volver a recuperar estos niveles. Y lo que decíamos antes de Société Générale coge más cuerpo. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que a esta anomalía todavía no hayamos llegado a su fin. Le quede subida para después caer. ¿Es momento ahora mismo para posicionarse en inteligencia artificial viendo este contexto de mercado? A mi modo de ver, y es mi opinión personal y no una recomendación de inversión, no. Porque hemos alcanzado niveles muy fuertes y pues estamos en un punto de bastante desequilibrio en términos generales. Pero pensando en un largo plazo, y si hay ajuste de mercado y rotación, cuando todo el mundo ya diga, madre mía, es que era una burbuja la inteligencia artificial, es que era una locura, es que vaya despropósito, Nvidia no vale nada y no sé qué, pues ahí a lo mejor yo sí que invierto en Nvidia, o invierto en Intel, o invierto en otras de inteligencia artificial. Claro, cuando esto vuelva al punto lógico, entonces a lo mejor sí es el momento de estar ahí. Ahora quien esté dentro, obviamente, pues puede seguir estando dentro. Pero si no estás dentro, si yo no estoy dentro, que no lo estoy, ¿para qué voy a estar? Riesgo-beneficio, ¿qué tengo? No tengo poco beneficio, en mi opinión, mucho riesgo que asumir. O a lo mejor tengo mucho beneficio, pero asumiendo, para mi opinión, bastante riesgo. Y ojo con esta situación. Los semiconductores están muy tensionados porque se habían comprado unas expectativas descomunales en el corto plazo, pensando en el futuro. Y cuando compras esas expectativas, tienes grandes posibilidades de que haya un mayor defraude por parte del inversor. Y defraudarse, pues tiene estas consecuencias negativas para todos. Esto se entiende. Claro, pero observad Nvidia, menos 4,55% en tiempo real. Se planteaba con respecto a todo esto Michael J. Cramer en Estados Unidos, analista de mercados, con respecto a la curva de tipos de interés, la situación de las tecnológicas y el momento de los mercados. Dice, supongo que una vez que la curva de tipo se vuelva positiva, la relación entre los precios de las acciones y los rendimientos de los bonos volverá a ser positiva. Con lo cual, más atractivo quizá en bonos en el corto plazo, corto y medio plazo, que en bolsa, en el contexto general. Esto desde un punto de vista analítico. Pero claro, ¿la inteligencia artificial en realidad es una temática detestable? Los ruidos que estamos teniendo a corto plazo, y si tenemos algo más, que podemos tener algo más, como decía Société Générale, ¿puede generar en realidad oportunidades de inversión? Ese es el planteamiento que se hace Allianz Global Investors en su último blog que tenemos aquí en pantalla, y diciendo las grandes implicaciones que puede tener la inteligencia artificial pensando en el futuro. Es decir, que el ruido de corto plazo, el castañazo a futuro que pueda venir, puede sentar las bases de una oportunidad gigantesca pensando en el futuro. Y de hecho dice, cuidado, que hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial afecta positivamente al sector de la tecnología, pero nosotros lo que vemos, y lo dice a lo largo de todo este informe, nosotros lo que vemos es que hay otros segmentos del mercado que se pueden ver beneficiados pensando en el muy largo plazo. Y en este caso lo que dice, las tecnológicas efectivamente están ahí, ¿de acuerdo? Las tecnológicas ahí están, comunicación, sector comunicación también, pero ellos apuntan, ojo, a la banca. Que la banca va a hacer mucha inversión en inteligencia artificial, la banca se puede beneficiar en ciclos de tipos de interés que no vayan al cero,
Y si el suelo de los tipos de interés es superior al 0% y está en el 1, 2%, 3% en Estados Unidos, en el rango del 2 al 3%, pues el sector bancario se puede beneficiar bastante. Esta es la conclusión que también saca Allianz Global Investors. Pero también dice, ojo, el sector salud, hay que echarle un ojo por las inversiones y el impacto positivo que puede tener la inteligencia artificial en la productividad dentro de este espacio, como también el consumo discrecional, los activos industriales o las energéticas. Luego, en menos medida, todas estas compañías. Por ejemplo, en el real estate dicen que muy poco, en materiales poco, en utilities muy poco y en consumer staples ya menos. Obviamente las tecnológicas y comunicación lo que más, pero ellos dicen, cuidado los tapados, y dentro de los tapados está aquí, sector financiero. Y es lo que apunta. Fijaos, banks and other financials are on a hiring spree. Es decir, están en unas dinámicas de contratar personal destinado a la inteligencia artificial. Mucho más que otros sectores que estamos viendo ahí en pantalla. Y esto es interesante para tenerlo en cuenta en el futuro. ¿Por qué? Porque las tendencias de la hora y los ruidos de que en el mercado efectivamente se pueda producir una próxima corrección, o una corrección si se produce una recesión económica, o un estallido de una burbuja, esto que pilla al inversor con la caña de pescar. De hecho, Allianz Global Investors tiene un fondo de inteligencia artificial que, a mi modo de ver, es interesante, no es una recomendación de inversión ni nada, sino que para mí personalmente, el fondo de inversión de inteligencia artificial de Allianz, si alguien está buscando invertir en este espacio, a mí me parece interesante, y lo es porque fijaos la comparativa que luego tiene con el benchmark en muchos años en los que también ha habido problemas y en otros en los que ha habido ciclo positivo de la inteligencia artificial. Y tampoco es que esté posicionado en las grandes, ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante, desde mi humilde opinión, ¿no? Y lo que os quiero decir es que nos pille con la caña de pescar, si se mete un ajustazo la inteligencia artificial, pues ahí será el momento. Observad lo que pasó en el año 2000 con la burbuja de las .com, por ejemplo. En el año 2000 con la burbuja de las .com, Microsoft hizo máximos históricos y Microsoft luego se pegó un castañote impresionante en bolsa. Esto supuso que no era interesante invertir en Microsoft, no era interesante invertir en la compañía fundada por Bill Gates en máximos históricos, descontando expectativas irrealísimas a futuro en pocos años. Es decir, un crecimiento escalable sin límite en el muy corto plazo. Pero Microsoft era una empresón. Y Microsoft, cuando se ajustó, entonces se volvió una compañía muy susceptible de tener en cartera de una manera lógica en el largo plazo. Y lo mismo puede pasar con muchas compañías de la inteligencia artificial, que ahora mismo no son malas empresas, tienen gran potencial, tienen una posibilidad alcista impresionante, pero pensando en el muy largo plazo, no pensando en un año vista o no pensando 2 años vista, porque eso es una lotería auténtica. Y ese es el planteamiento que se hace a Allianz Global Investors. Es decir, que hay mucha buena empresa, mucha medium cap, mucha small cap dentro de la inteligencia artificial que puede aprovecharse, que ahora puede incluso sufrir si viene un deterioro de la economía, pero que a futuro tiene buenas perspectivas y que debemos tener muy en cuenta. Entonces, volviendo a la parte original, efectivamente hay que poner el foco en si estamos en recesión, en burbuja, en recesión o en otra cosa. Efectivamente, esto determina las decisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora no es el momento de decir me quiero posicionar y quiero hacer market timing en un espacio como la inteligencia artificial. Pero cuando este ajuste se produzca, pues a lo mejor en este punto de aquí decimos entramos claramente dentro de este espacio. Y quizá estemos aprovechando una tendencia muy importante de las próximas décadas. Porque si bien Internet fue una revolución, vivió una burbuja en el año 2000, y si bien la inteligencia artificial va a ser otra revolución, a lo mejor están niveles de sobrevaloración en la actualidad. Tiene que ajustarse y luego será una gran tendencia estructural pensando en un largo alcance, en un periodo más largo de tiempo. Y en fin, hasta aquí esta parte del análisis, esto que os comentaba también de Allianz Global Investors y su perfil de inversor ahora mismo que tienen con respecto a la inteligencia artificial y el contexto de industrias que pueden verse beneficiados. Espero que os haya gustado, que os haya aportado valor informativo. Si lo veis una vez más, esto os lo he dicho antes desde YouTube, espero que
dejéis vuestro like si os ha gustado el contenido, es la única manera de saber que os gusta, que os agrada el contenido que hacemos aquí habitualmente. Si venís de primeras y os ha gustado, pues dejad vuestro like, también suscribiros al canal y dejad vuestro comentario. ¿Os gusta la inteligencia artificial? ¿No os gusta? ¿Veis peligro? ¿Veis una posible recesión que impacte en los mercados y que luego sea una oportunidad gigantesca de inversión? ¿Cómo lo veis? Porque me interesa bastante conocer vuestra opinión.